Alberto Constante López, o simplemente Constante, como lo conocen en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es actualmente profesor investigador de tiempo completo con especialidad en filosofía griega y contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y profesor de licenciatura y posgrado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Constante se ha caracterizado por ser un profesor sencillo y ameno en cada una de sus clases. ¿No me crees? Chécate esta entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de Filosofafando? El día de hoy tenemos un programa bastante interesante porque entrevistamos al Dr. Constante. Pero antes que eso, mi nombre es Walter M. Arellano. Mi nombre es Héctor Muñoz. Uriel Brito. Y el día de hoy vamos a hablar de filosofía y las redes sociales. Y de esta plática que duró aproximadamente 2 horas, entonces en atención a ustedes, lo que hicimos es seleccionar lo más importante del tema que vimos en Constante y a continuación vamos a hablar un poquito acerca de lo visto. Bien, ¿qué les pareció la entrevista? Sería la primera pregunta. Creo que si estamos hablando de redes sociales y filosofía, tendríamos que hacer, desde luego, la pregunta, ¿qué relación hay entre filosofía y redes sociales? Y claro, hicimos a Constante la pregunta de, bueno, hablar de filosofía es algo como muy amplio. Y le preguntamos desde qué ramas de la filosofía se podría investigar ese fenómeno de las redes sociales. Queda para mucho de qué hablar, ¿no? Vamos a ver qué nos dijo el doctor Constante. Lo que está transformando justamente las redes sociales es la subjetividad humana. Cuando yo hablo de la subjetividad humana es la manera de cómo interactúas con el mundo, la manera de cómo ves el mundo, la manera de cómo sientes el mundo, la manera de cómo participas en el mundo y la manera de cómo valoras el mundo. ¿Sí? Si todos estamos valorando, siempre estamos valorando, lo queramos o no, ¿me explico? Bien o mal, con una ética chueca, derruida o no, pero la tenemos ahí. Ahí está esa ética que está jugándose. Y yo estoy siempre prefiriendo una cosa o la otra, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está jugando dentro de las redes sociales. Se imponen valores, se imponen criterios, se imponen esto, y al final todos estamos diciendo exactamente lo mismo. Eso es cambiar las redes, y eso es cambiar la subjetividad. Bueno, recordando ahorita, hace rato mencionabas a Heidegger. Para él el lenguaje era algo muy importante, ya que a través de este, el ser se dona, es decir, el ser del hombre se da, su existencia se manifiesta. Ahora, siguiendo esta relación entre lenguaje y ser, para Paul Ricoeur, no solo somos las historias que los otros cuentan de nosotros, sino las historias que nosotros contamos de nosotros mismos, ¿no? Sí, y parece ser que las redes sociales, ¿no? Sobre todo Facebook, Twitter y todas esas cosas, uno se hace una narración distinta de que de hecho es, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Sí. Se crea otro avatar, otra persona, se forja otra existencia, ¿no? Desde un punto de vista, claro, ontológico puede ser muy interesante, ¿no? Examinar esta otra existencia, ¿no? Pero también hace rato mencionaban cuestiones éticas, ¿no? No sé qué tan pertinente es, pero esta rama de la filosofía o estos distintos ángulos de la filosofía es uno más relevante que otro, todos van juntos de la mano, ¿cómo podrían? ¿Cuál? ¿La ética? La ética y la ontología, ¿no? Pues, no, digo yo, a mí me parece que no es que vayan de la mano, vayan separados, o vayan una antes que otra, ¿no? Son fenómenos que se van dando concomitantemente. Sí, van apareciendo, ¿no? En la medida en que tú vas analizando la subjetividad aparece la ética, ¿no? ¿Por qué? Por eso, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? De la valoración, ¿sí? Así, cuando yo, por ejemplo, me pongo ahí, no sé, me pongo en el torso desnudo, bueno, si yo estuviera buenísimo, ¿no? Sí, si tuviera 40 años menos, ¿no? Tuviera un pelo así maravilloso, los ojos, como un Adonis, ¿no? Brad Pitt, ¿sí? Brad Pitt ¿cómo se llama? En Troya. Es que, por cierto, va a ser una película, ¿cómo se llama? Brad Pitt? Badiou, ¿no? Platón, ¿no? O sea, Badiou la está dirigiendo. Bueno, sí, raro. Qué horror, imagínate. Terrible. No, qué horror, pobrecito. Bueno, a lo mejor alguien dice, no me meter a la filosofía porque son guapos. Pero el primer día se sale. La verdad es que no había forma de que lo pudiera contratar. Vean nada más estas chuladas que están aquí en la cama. Ni siquiera llega a la semana de cambios. No, pero ¿qué es lo que sucede? Entonces, pero al final de cuentas, lo que podemos ver que sí, es decir, se van dando todas estas cosas, ¿no? Se van dando los valores, se van dando las percepciones, ¿sí? A mí me parece que, en general, digamos, que las redes sociales encubren muchas cosas, encubren mi propia realidad, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que yo hago cuando yo me exhibo, por ejemplo, como decíamos, ¿sí? Que me exhibo de esta manera? Bueno, estoy un poco en la exhibición, en el voyerismo,
¿sí? Un poco aburrido de la vida a final de cuentas, ¿sí? Un poco lo que dice Lipovetsky, ¿no? La gente ya no va a comprar a los malls, sino que tuitea o hace fotos. Tomas una selfie y ya está. ¿Me explico? Y tú lo ves, ¿no? La cantidad de gente que toma sus fotografías que es impresionante, todas las estupideces que puede encontrar. Si, por ejemplo, si tú te metes a Instagram, vas a ver la cantidad de gente que está, ¿cómo se llama?, fotografiando su comida, que a veces es asqueroso, ¿no? Sí, la no verdad, sí. distingues nada, dices, ¿y esta qué? ¿Esta qué? Parece un vómito, ¿no? Es asqueroso. Y dices, de veras, o ponen, vamos, en Instagram, ponen fotos de su vida cotidiana, con su perrita, y se están riendo con sus amigos. Y no se dan cuenta que están horrendos, ¿no? Que no tienen nada de artístico, que están bellísimos, nada, no hay ningún criterio. Hablando de la cuestión artística, redes sociales y estética. No, bueno, es una maravilla. Bueno, Es Ese una es maravilla. un tema, ¿no? Es un temazo. Pero también ha cambiado, ¿eh? Si, por ejemplo, vean, un poco esto. Es decir, cuando yo empiezo a estudiar las redes sociales, que es en 2011, ¿sí? Salen 2 libros en 2012, donde prácticamente todos son muy jóvenes, ¿no? No hay una edad, digamos que, pero no llegan a 40. Es que yo creo que esa es la gran ventaja. En redes sociales se pierde la edad. Eres un sujeto más, puedes estar conviviendo, sobre todo me da mucha risa cuando tú en una noticia, ¿no? Y alguien empieza la gente a comentar tal vez en contra de Peña Nieto, en contra de cualquier otra persona, y de repente llega alguien que dice, están celosos, obviamente seguramente es un niño de 12 años, están celosos porque es muy guapo, ¿no? Pero alguien más le refuta como si estuviera hablando con un igual, es decir, se pierde identidad, se pierde cualquier cuestión cronológica, y todos somos un igual en las redes sociales. Sí, es un poco Algo homogéneo, algo... de la homogeneidad. Es que, pero, por ejemplo, te digo, entonces, la segunda generación, esos nuestros libros, en donde sí, digamos que se eligió a la gente que no tuviera más de 35 años. Bueno, además de que alguien de más de 35 años difícilmente hubiera aceptado, ¿no? Esos temas. Sí, yo creo que sería casi imposible, ¿no? Pero bueno, finalmente debería ser un poco marcar, ¿sí? Que sí hay diferencia, que hay adultos muy brillantes, ¿sí? Totalmente. Vamos, que están metidísimos en las redes y saben horrores absolutamente, ¿no? Porque no solamente eran, al principio, pues, no sé, eran matemáticos que se metieron a programadores, después programadores se fueron, en fin, se van metiendo a todo eso, ¿no? Son gente de esas así que... Y ahora hasta filósofos en videos de YouTube. Sí, y ahora, bueno, lo que estamos haciendo es eso, un poco la concepción de que sí, las redes tienen una efectividad muy impresionante, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Y que vamos hacia algo que tiene que cambiar nuestra manera de pensar y de filosofar también, ¿no? Pero también, por ejemplo, las cuestiones de estética, ¿no? Las cuestiones sobre todo del arte, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo que antes tú tenías tus LPs, ¿sí? Que después ahora se llaman acetatos, ¿sí? Tenías tus LPs y entonces tenías miles, ¿no? Aquello era una montaña de plástico, ¿no? Claro. Entonces lo ponías y entonces tus agujas para que sonara bien, entonces había calidad de agujas y lo ponías en fin. Era todo un arte. Y después, bueno, pues sustituido, ¿no? Y después van sustituyéndose hasta que llegas tú a Spotify. Entonces en Spotify no necesitas comprar nada, ¿sí? Y claro, ¿dónde está el negocio? De que si ya no quieres oír al tonto que está diciendo, por 29 pesos 3 meses. Bueno, eso le ha cambiado las cosas, ¿no? Está cambiando incluso la forma de cómo intervienen los músicos, cómo intercambian música. Es decir, yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo que es músico, él intercambia música con muchísima gente del mundo, ¿no? Beats, ¿sí? Entonces... No, y además, justamente también lo que sucede con la obra de arte, ¿no? Es decir, Benjamin lo está pensando, ¿no? Hacer Benjamin estaría feliz porque la reproducción, ¿no? De la obra de arte. Y todo se masifica, ¿no? Yo puedo tener acceso, aunque jamás haya estado parado, no sé, en la ópera de Viena, a 1001 conciertos, ¿no? Increíbles, es decir, son una gran ventaja, ¿no? Pero también, ¿qué es lo que se perdería? ¿O realmente se pierde algo? Y claro, es asombroso, sí, es una obra de arte, no lo sé. Sí, es como el arte conceptual, decir, esto lo puedo poner aquí, lo puedo poner en un museo, ¿sí? Si lo pongo en un museo, en una galería, es una obra de arte. Y a ver, que me digan que no. ¿Sí? Y sí. Entonces, claro, no sé qué pensar, ¿de veras es una obra de arte? Las caricaturas que hacen mis hijitos es una obra de arte, o yo que me pongo frente a un Kandinsky o a un César, ¿no? Claro. Que digo, y este coche chocado, hecho pedazos, ¿es una obra de arte? No lo sé, ¿no? Es muy arriesgado. O lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, la exposición que iba a venir, que no me acuerdo cómo se llama el artista, que iba a venir a la Fundación Jumex, que destaza a los animales en el momento, ¿no?
Entonces, bueno, a uno de los curadores, máximos curadores mexicanos, acaba de poner en Facebook que es una pena la barbarie mexicana. Sí, bueno, pues que se lo digan los que están en defensa de la vida animal. ¿Sí? Y sí, ¿por qué no nos llevamos el ritual azteca y lo abrimos? Sería muy lindo, ¿no? Sí, pues, estamos haciendo una obra de arte, ¿no? Y sí, ¿hasta dónde estamos nosotros cambiando las cosas? Pero volviendo a las redes, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, me quedo pensando, si yo quisiera hacer una investigación sobre la modernidad o el iluminismo en Francia en el siglo XVII, ¿no? Es decir, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que ir a la Biblioteca Nacional de París, hacer una cita desde México vamos a escribir para que me abrieran, para que me dejaran entrar, llegar a esperar ahí meses enteros para que me pudieran entrar y me dejaran estar 5 días ahí. Si no tengo dinero, ¿qué hago? Muerto. Ya, se acabó. No puedo entrar. En cambio hoy, ¿sí? Aplico, pago una cuota y puedo entrar a todos los archivos incunables que no podía ni siquiera tocar, ¿sí? Libros que están de veras todavía ahí, intactos, ¿sí? Museos digitales, ¿no? Es como la anécdota de Foucault, porque un día llega un amigo y entonces se le queda viendo y le dice, señor Foucault, en la Biblioteca de París, ¿no? Que estaba ahí, dice, usted que lo sabe todo, ¿sí? Dígame. Y se le queda viendo así, y entonces se voltea y le dice, el señor que está allá es el que lo sabe todo. Georges Duby, el gran historiador medieval. ¿Sí? Es absolutamente genial. Y eso sí, claro, él sabía todo porque se la pasaba todos los meses del año en la Biblioteca Nacional de París, leyendo incunables medievales. Bueno, ¿qué les pareció? A mí en lo particular me encantó esa aportación, pero a mí me llamó mucho la atención 2 textos que fueron fruto de un proyecto apoyado por la UNAM, ¿no? Aquí los tenemos, que por cierto, esos 2 textos los vamos a regalar al suscriptor número 4000. Bueno, 4000 o 4200, para ponerle emoción, ¿no? 4444. 4444. Un número se lleva significativo. el libro de violencia y redes sociales, o el que escoja. El libro restante, ¿qué número de suscriptor le pone? Uno para la página de Facebook y otro para el YouTube. Me late. 4444 de la página de Face y 4444 de la página de YouTube. Que no son solo los libros de Constante, sino que además vienen firmados por él. Exactamente, nos dejó libros firmados para la audiencia de Filosofafando, ¿no? Particularmente para los que ven de Café con tu Profe. Y bien, precisamente Constante también nos platicó un poco acerca de la violencia y redes sociales. ¿Qué les parece si vamos a ver qué nos dijo? Sí, yo digo que sí. Yo digo que no. ¿Verdad? Y hablando un poco justamente de la ética, me lleva a pensar un poco en el texto de, violencia en las redes sociales. Es impresionante, por ejemplo, ver el blog del narco, ¿no? Y poder ver en vivo o en pasado decapitaciones. Hay una constante en las redes, más allá, digamos, de el poder sacarnos una selfie, que es también la violencia, y nos gustaría preguntarle cómo es que usted la aborda. Bueno, yo lo que hago es un análisis un poco de lo que está ahí en la red, ¿no? Es decir, ni siquiera me voy a la Deep Web, ¿no? Es decir, la Deep Web, que es una mucho más profunda y que está... Es como el infierno de internet, ¿no? Donde dicen que están todos... más o menos, los pedófilos y que están sí, están los pedófilos. Que incluso venta de órganos, ¿no? Es decir, es como un mito, ¿no? Porque realmente creo que hay códigos para acceder, ¿no? Sí, pero hay una vía, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es un poco, tú le rascas las garras a un tigre, es decir, te atreves a entrar, si tú estás abriendo también canales, ¿no? Entonces uno está decidiendo si va a entrar o no va a entrar, ¿no? Eso es lo que digo, la pregunta es, pero cuando entras, sí te das cuenta de que sí, claro, están los pedófilos, no solamente eso, tú puedes encargar a un tipo que te mate, a fulano de tal, ¿no? Aunque también puede ser en la vida real, ¿no? Y muchos mitos urbanos hay acerca de, por ejemplo, en la Merced, que están los asesinos a sueldo, los chineros, etcétera, ¿no? Sí, es decir, aquí lo que sucede es que es una red internacional. Exactamente. Y lo que sucede es que aquí, donde no hay privacidad, por ejemplo, en la red superficial, si no existe la privacidad, acá sí, al revés, ¿no? Entonces, de alguna manera se está invirtiendo todo. Todo el mundo está prefiriendo irse a la red, ¿sí? A la red profunda. ¿Por qué? Porque ahí, tus datos se pierden.
¿sí? Hay tantos absolutamente motores de búsqueda que se van perdiendo incluso, ¿no? Todos donde están los receptáculos de tus datos se pierden. ¿Qué es lo que sucede entonces en las redes, digamos en lo que estamos visibles, en Facebook, todo eso? Me parece que están ahí jugándose completamente, ¿no? Sí, toda violencia del que somos capaces, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros lo vemos? Es decir, algunos todavía nos sorprendemos de eso, pero sobre todo los chicos digitales, me parece que son los que están más expuestos porque no tienen una tabla de valores, no pueden decidir si es bien o está mal, ¿sí? Hay que pensar que los niños a los 7 años todavía no tienen una moral creada, ¿no? Por eso Freud decía que los niños eran perversos polimorfos. Claro. Es decir, el niño de veras dice cosas terribles, ¿no? Te odio, y lo está sintiendo como si tuviera un puñal que lo enclavara, ¿no? Claro. Es decir, todo el mundo dice, es que es inocente. No, es un perverso polimorfo, ojo. Sí, no me vengan con tonterías de que es inocente el niño y está... No, eso ya Freud nos curó de espanto, ¿sí? Son horrorosos los monstruos de niños, ¿sí? Y claro, como no tienen una estructura moral, ellos acceden inmediatamente. Entonces no hay una distinción entre una película, ¿sí?, que están disfrazando a un tipo y una realidad que están disfrazando a un tipo, ¿sí? Son imágenes que se van a quedar grabadas absolutamente. Es como la fealdad, ¿me explico? No se quita nunca. No, desde luego que no. No se puede disfrazar, ¿me explico? Sí. Entonces, de veras, ahí está esa puñalada, ahí está ese tipo que le están quitando la cabeza, ¿no? Y los chicos están preguntándose si está bien hecha la toma o no. Claro. Ni siquiera se horrorizan. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que están integrando a ellos es la violencia como parte de su propia vida. Se normaliza. Exactamente. Pero además, igual que lo que estábamos diciendo, se banaliza. Los niveles de bullying, ¿no? Recordemos, digamos, cuando éramos niños, es decir, pues, no sé, a lo mejor le ponías a la chica que te gustaba, ¿no? Resistol y la pegabas o lo que sea, ¿no? Un chicle. Sí, pero no llegabas y entre todos tus amigos la nalgueabas, ¿no? Y lo grababas y lo subías a la red para que todo el mundo viera cómo le insultaste. Sí, bueno, hoy las cosas que van un poco, ten cuidado, que lo que subes, que sé cuánto, es cierto. Sí, incluso el ejemplo ese que ponen, ¿no?, de una chica que le toma una foto y de pronto ya está en la página pornográfica. Un poco platicábamos fuera de foco, ¿no? Sí, que estábamos diciendo que qué es lo que sucede cuando estoy expuesto ante las redes. De alguna manera todos, ¿sí?, hegelianamente deseamos ser reconocidos. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. De veras, o sea, siempre. Por cierto, suscríbanse. Al final un poco como lo que decía Gabriel García Márquez, ¿no? Decía, ¿por qué escribes, Gabo? Sí, pues porque quiero que me quieran. Eso es en el fondo. Lo que queremos es que nos quieran. Y claro, cuando viene, un ataque de alguien anónimo, es brutal, porque no sabes de dónde viene, y estás expuesto. Y entonces, claro, eso puede ser simpático, pero puede ser también que te haga pedazos, depende también de tu subjetividad. Si tienes una subjetividad frágil, es aterrador, ¿eh? Bien, regresamos. Héctor, a ti en lo particular, ¿qué punto te llamó la atención de la entrevista? Él se refiere a algo que hacemos mucho en las redes sociales, que es difundir la filosofía o lo que leemos en nuestros textos, pero lo que hacemos es descontextualizarlos, y es lo que a él se refiere en la parte de la entrevista que a mí me agradó. Además de que habla que los memes no tienen la fuerza que debería para difundir el mensaje del filósofo del que estamos hablando. Sí, que eso nos lleva también un poco a hablar de la fugacidad, ¿no?, de redes sociales, es decir, como un hashtag se vuelve algo, un pico, ¿no?, de información, pero que después se diluye de una forma muy violenta, ¿no? Eso es interesante. ¿Y qué les parece si vamos a ver otra vez qué nos dice Constante? Pues los memes aparentemente pueden interpretarse de forma negativa como un paliativo, ¿no? Tal vez sea un lado bastante oscuro de las redes sociales, de la cuestión meme, ¿no? Es decir, yo hice un meme, yo hice mi parte, ¿no? Ya te destruí, Peña Nieto, ¿no? Es decir, esa es una cosa que se puede un desahogo fácil, sobre todo. Fácil, ¿no? Sí, a mí me parece que sí, está bien, me parece que todo eso entra dentro de todo, digamos, los cambios que puede haber y que se están propiciando justamente por las redes sociales, ¿no? Esto está bien, me gusta, el ingenio, incluso el mexicano se pone a prueba con los memes, ¿no? Y si yo me divierto, horrores, lo primero que hago en la mañana es abrir mi computadora y empiezo a ver el Facebook. Como 100 millones de mexicanos, ¿no? Se empieza a ver los memes. Computadora me divierte mucho, ¿no? Me divierte mucho, pero claro, lo que pasa es que al final de cuentas, ¿cuántas de esas personas que vemos los memes nos vamos un poco más allá, ¿no? O sea, vamos un poco más, adentramos de la noticia, escuchamos una noticia, escuchamos el noticiero, leemos el periódico,
sí, no, te quedas a nivel simplemente del meme, ¿no? Es un poco superficial esto, ¿no? Sí, todo tiene su lado negativo, ¿no? A final de cuentas, es decir, tampoco es, vamos a demonizar a las redes ni nada, siempre es una parte negativa de ellas. Que puede ser como mantener una colección de ellos, como si tuvieran nuestras tarjetitas. Bueno, es que mira, déjame decirte también, así termina siendo. No creo que tan así, porque fíjate que las redes sociales tienen una característica muy particular, la fugacidad. No lo sé, fíjate, no lo sé. Yo creo que es la idea que han jugado mucho, por ejemplo, todo el internet y todas las redes sociales, ¿no? De que es fugaz todo. Sin embargo, es un ejemplo. Y sin embargo, por ejemplo, lo que podemos ver es que todo queda en la red, ¿no? Sí, bueno, es la posibilidad. Es la posibilidad, pero en serio, ¿no? Es investir absolutamente, ¿no? Es un poco lo que decía Heidegger, por ejemplo, en ese tiempo, ¿no? Es decir, cuando Heidegger en 1927, estamos hablando de hace un siglo, ¿no? ¿Sí? Habla de que una de las cosas, por ejemplo, que enajena las conciencias de los seres humanos es el afán de novedades, ¿sí? La ambigüedad, ¿sí? En fin. De pronto lo vemos y decimos, ¿qué estamos hablando en las redes sociales? En las redes sociales, ¿de qué estamos hablando? De algo profundo, algo profundamente aburrido. ¿Sí? Es decir, cuando se muere García Márquez, ¿qué es lo que pone en todo el mundo? Una frase de García Márquez. Aunque no la hayan leído, ¿no? No importa, pero ya estoy sentido. Y aparece la frase. Son aburridísimos, todos son profundos e inteligentes. Es aburridísimo. ¿Qué no entienden que el Facebook no es para eso? No es para eso. ¿Sí? Se muere Octavio Paz, entonces todo el mundo. Fuentes. Leanlo mejor, ¿sí? Claro. Quédense callados, poca trivialidades para el Facebook, que eso es el Facebook, que es relaciones sociales, no es ponerse inteligente, no es poner libros, no es poner, ¿cómo se llama?, frases maravillosas, no, todas son aburridas, todas las frases de Nietzsche, de pronto, pues ya me aburre Nietzsche, lo detesto a Nietzsche, claro. Lo odio a Nietzsche, ¿no? A Nietzsche, recuerdo un meme que decía, y si en vez de estar citando frases descontextualizadas de Nietzsche, mejor me pongo a leerlo. Sí, bueno, es decir, te digo, la parte simpática de los medios, que tiene una parte irónica, fabulosa, ¿no? Claro. Pero eso no despierta más, ¿sí? Más que eso, sí. Me voy a reír, voy a estar ahí, pero no voy a leer, ¿sabes? Ok, bien, de regreso estuvo dura la crítica, porque nosotros en Filosofando también nos dedicamos a hacer memes, pero nosotros hemos hecho últimamente una dinámica bastante interesante, es decir, ¿qué hemos hecho con respecto a los memes? Pues hemos dado una explicación, ¿no? Pues sobre todo los memes que hace Uriel, trata de darle una buena explicación para contextualizar los memes. Ahora bien, no sé si quieran comentar algún otro tema, ¿no? A Constante le preguntamos la relación sobre uno de sus autores favoritos, que es Martin Heidegger. Hizo su tesis de licenciatura sobre él, la de maestría, la de doctorado y por ahí algunos estudios de postdoctorado. ¿En serio? Su vida entera. No, su vida entera es Heidegger. Básicamente. Y pues le preguntamos cómo relacionaría Heidegger su filosofía, en especial la ontología, con este tipo de medios de comunicación masivos. Bien, pues esa es una de las preguntas, yo creo que torales de esta entrevista, ¿no? Heidegger y redes sociales, ¿qué nos diría Heidegger? Claro, sin caer en la falacia de hipótesis de la irrealidad, ¿no? Y cuánta paciencia, ¿no? Es decir, yo sí un libro que me cuesta trabajo abrir es el de Ser y Tiempo de Heidegger, ¿no? Es decir, admiro mucho a Constante y bueno, vamos a ver qué nos dijo Constante. Heidegger, ¿qué pasa con Heidegger? Bueno, ¿cómo lo ve usted? Heidegger no veía propiamente las redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales serían como el fenómeno, o sería justamente la demostración, ¿sí? La demostración de algo que está aconteciendo y que es justamente el imperio de la técnica. Y ahí sí es donde habla mucho, ¿no? Se llama la Gestalt, ¿qué es lo que produce la Gestalt? La Gestalt es la imposición de algo sobre algo, ¿sí? La técnica lo que hace es imponerse, ¿sí? Entonces no nos deja más recurso que obedecer. Estamos verdaderamente sometidos a la técnica. Hoy ya no podemos vivir sin ella, ¿sí? Y si tú lo ves, por ejemplo, a un nivel mucho más macro, verías que está la ciencia, está, digamos, la técnica, está la ciencia aplicada, porque ya no hay ciencia básica, prácticamente ya no existe, y la ciencia aplicada, que es la que está yéndose justamente a elaborar todo lo que está produciendo la técnica hacia el mercado refuta o pide otras cosas, va afinando las necesidades, va exigiendo nuevas necesidades. Pues, a veces que la sociedad se vuelve juzgadora de personajes que pues, muchas veces, yo puedo subir ahorita una foto de Héctor, ¿no? Decir, él es un violador serial, comparte, ¿no? Y Héctor va a salir y lo van a sapear en la calle, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las cosas, de los datos duros que tienen, por ejemplo, los padres de los asesinados o supuestamente asesinados de los chicos de Ayotzinapa, ¿no?
Es decir, es que él habló por teléfono al teléfono de su hijo y el teléfono sonaba. Sí, es un dato duro. Bueno, seguramente que ahí los responsables se robaron celular, no lo quemaron con todo el celular, pero sí, claro, es importante porque que es lo que está indicando justamente esa ausencia que está como presencia ahí en el celular. No, claro. Es sano, necesario que uno olvide, y estas redes lo que están posibilitando es el olvido. Bien, finalmente, doctor, ¿cuál es, de toda esta investigación que hizo usted, sigue haciendo, es decir, desde 2011 para acá que se realizó todo esto, pues ya en nuevas redes sociales está Vine, ¿no? Una red social bastante propositiva, es decir, hay muchas cosas, pero ¿qué se lleva usted? ¿Qué te llevas tú, Constante, de todo esto? ¿No? Es decir, en los puntos que quieras, ¿qué le dirías a la audiencia? ¿Qué le...? No, ese es un camino que es irreversible, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer, de veras, es un poco, no limitarlo, porque me parece que sería brutal esto, ¿no? Pero sí un poco afinar nuestro sentido subjetivo de cómo utilizarla, ¿sí? Porque es muy peligroso, es muy delicado, a final de cuentas. Es como un ave, ¿no? Que si tú la aprietas, ¿sí? Muy fuerte, se muere. Y si la sueltas mucho, se te va, ¿sí? Tenemos que, de veras, tiene que ser muy controlable, no controlable por los poderes, porque finalmente se lo van a utilizar, sino por la propia sociedad. La propia sociedad se tiene que dar su propia medida frente a las redes sociales. ¿Por qué? Porque esto no va a cambiar, no va a echarse para atrás, nos va a hacer cambiar a nosotros, hacia dónde queremos. Lo que tenemos que pensar es hacia dónde queremos ir con las redes sociales, porque estas van a seguir progresando. Estos libros ya son viejos. El año 2013 es un libro ya antiguo, claro. Es una historia de lo que ha pasado. Hoy estamos de veras interpelados por las redes sociales a pensarlas, a seguirlas pensando, a ver qué vamos a hacer con las humanidades. Las humanidades no pueden seguir ajenas a esto, tienen que abordarlo, porque lo que está cambiando es el hombre. Claro. Es el territorio del humano. El hombre, totalmente la relación. Como te decía al inicio, la forma de entender este mundo se está cambiando. Su forma de tratar el conocimiento, porque ya se está perdiendo esa, o no lo llamamos más pérdida, pero ha cambiado la forma de apropiarse de conocimiento, sino que cada vez es más aceptado el copyleft en contra del copyright. Entonces eso es muy importante para, por ejemplo, hacer filosofía. Tiene sus memorias también, ¿no? Claro. El crédito y el incentivo de escribir, ¿no? Tal vez ser reconocido, ¿no? En términos tal vez hegelianos, ¿no? Es decir. Pues regresamos nuevamente. En verdad, yo creo que es una de las entrevistas más interesantes que hemos tenido. Nuevamente agradecemos a Constante e invitamos a otros maestros, alumnos, quien quiera participar en el proyecto, que nos mande inbox y la propuesta que tiene para platicar. Esto es un foro abierto. El punto es hacer un discurso bastante amplio, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna propuesta, quiere ser invitado, con todo gusto. De hecho, próximamente invitaremos a los de zozobra colectiva. A los de zozobra colectiva. También tenemos pensado invitar a los de administradores o de las páginas de memes y platicar un poquito acerca de todo este fenómeno de los memes filosóficos, ¿no? Los memes historiográficos, la Sociedad de Filosofía Aplicada. Saludos a nuestros amigos de la Sociedad de Filosofía Aplicada. Esperemos que se materialice lo de la entrevista vía Skype, entonces esperen que tenemos muchas sorpresas, ¿no? Y por supuesto a los profesores que sean de su agrado, no se olviden de ello. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son los puntos que nos llevamos? Bueno, creo que, yo trabajo mucho teología y metafísica, y uno de los puntos que me quedó mucho de Constante fue esa importancia de las redes sociales en la vida de los hombres del siglo XXI. Es decir, las redes sociales nos dan otra forma de vivir. Tener cuentas de Twitter, Facebook, etc., nos dan otra forma de habitar la realidad. Ya no solamente la real, sino, digamos, una virtual. Pero no solo eso, también incluye nuevos problemas éticos que Constante de una muy buena forma explica los nuevos problemas éticos que mete tener una vida en las redes sociales. Problemas de muchos tipos, ¿no? También podemos ver filosofía política, ¿no? Es decir, hay mucha tela de donde cortar en redes sociales y es un tema que vale mucho la pena investigar. Hablamos también en la entrevista sobre que esos temas de las redes sociales, pocos los han tocado, al menos en México, ¿no? O en habla hispana. Sí, es decir, sin soslayar el papel de los filósofos que se encargan, no sé, de estudiar a Plotino, ¿no? Sí, claro. Etcétera. Pero bueno, pues sí es muy importante que el filósofo atienda los problemas de actualidad. Creo que las redes sociales es un material en el que debemos estar muy atentos como filósofos, es decir, no soslayar todos estos fenómenos. El filósofo no puede ser ajeno
a la realidad, ¿no? Filósofo que no canta, que no lee es como cantante que no canta. Claro. La realidad. Sí, entonces está bien leer, meterse en los textos, pero también no podemos prescindir de la realidad. Yo creo que es una de las conclusiones más importantes. El ahora, ¿no? El ahora. Como dice Marx, Heidegger, no solo instante. la filosofía se debe de tratar de Entender, sino interpretar que la realidad, transformarla. sino hay que transformarla. Esas tesis del Feuerbach me encantan, ¿no? Bien, les agradezco muchísimo. No olviden suscribirse a este programa, dejar sus comentarios. Mentadas también se valen. De preferencia no. No ejerzamos la violencia en redes sociales. Pero bueno, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Recuerden que a los suscriptores 4,444 se van a llevar estos libros que están firmados por el Dr. Constante. Una gran desventaja que solamente aplica para personas que vivan en México DF y que tengan posibilidad de ir a CEU, ya que pues no tenemos posibilidad de enviarlos más allá. Entonces es la única desventaja, ¿no? Les agradecemos muchísimo y les mandamos un saludo. Para dar la clase lógica no es mucho. Yo creo que más que un dentista, Pero no solo la lógica formal es la que luego no sabemos al final de la carrera, sino también la lógica informal. Sí, totalmente. O sea, ese es otro punto.